Bueno. ¿Qué diferencia tienen nuestros sistemas operativos, ¿no? Tenemos dos grandes ecosistemas de sistemas operativos en la actualidad. Uno es el sistema privativo y otro es el software libre, ¿no? El sistema privativo es el que usa el usuario final, sin necesidad de entender qué está pasando. O sea, una tableta para una nena de 5 años tiene que tener un sistema operativo en el cual no le importe a la nena de 5 años cómo es el periférico para conectar, sino que lo enchufe y ande. En ese caso, el software no es necesario que sea totalmente abierto, porque la nena no lo va a manipular. Ahora, los niveles de seguridad que tiene ese software, o qué datos está tomando ese software, qué información está tomando, no está controlado por nadie porque es privativo. Mientras que en los software de código abierto uno puede saber lo que pasa y puede controlar todo lo que sucede, teniendo la seguridad de que la información que uno tiene es de uno y no es de una empresa, ¿no? Asimismo, la seguridad, ¿no? Un ransomware, como ustedes lo puedan buscar, fíjense qué es y fíjense cuándo afecta a Linux y los mayores ataques de ransomware sobre qué máquinas cayeron, ¿no? Si en Telefónica ustedes estaban en el 2015, hubo un ataque de ransomware donde tomaron todas las máquinas de España y de acá. Todas las máquinas que tenían Windows. Las que tenían Linux no fueron tomadas, no fueron raptadas, porque no entra. Nuevamente, para que un software sea seguro, tiene que tener un control constante. Ese control constante puede ser desarrollado por una empresa, por un grupo de personas o por una comunidad. Lo principal de un sistema operativo es que pueda ser fácilmente implementado en cualquier tipo de dispositivo y que pueda ser customizado a sus distintos niveles. Eso quiere decir que si yo quiero cambiar la interfaz gráfica, lo tendría que poder hacer. Quiero cambiar, por ejemplo, en vez de tener un editor de texto, tengo otro, uno de una marca, lo cambio por otro. Eso lo pueden hacer en Windows. Ahora, si ustedes quieren cambiar la consola de comando en Windows o quieren acceder a cierta parte del software y el hardware, medio que no lo pueden ni tocar ni acceder. Y no pueden tener, a menos que vayan rompiendo cosas, no pueden tener un Windows XP con la interfaz gráfica del Windows 11 o un Windows 11 con la interfaz del Windows 3.1, porque viene todo junto, es todo un paquete interno, entero, digo. Cuando hablamos de la parte del software, y nuestro objetivo es explicar cómo funciona un sistema operativo, lo tendríamos que desglosar en distintos elementos. El primer elemento es el que nos permite comunicarnos con el hardware directamente. Es el verdadero conector entre el software y el hardware. A eso nosotros le llamamos kernel. Son una serie de instrucciones que se cargan, que nos dicen cómo va a ser manipulada esa computadora, tanto a nivel de qué hardware y cómo me voy a comunicar, como el uso de los recursos por parte de los programas y el uso de los programas como recursos, o sea, el uso de programas por otros programas. Ese manejo lo hace el kernel. Si el kernel es medio flaco, para decirlo de una manera amena, la comunicación entre los programas, la comunicación con el hardware, va a tener muchas deficiencias, va a tener muchos problemas, y la mayor cantidad de problemas que tenemos son de performance, porque hace cosas que no debería hacer ese kernel, o utiliza
formatos de consulta que consumen mucho recurso en sí. O sea, si yo quiero leer un disco rígido y estoy leyendo constantemente para mantener mi sistema operativo, en vez de leerlo, pasarlo a memoria y solamente leerlo cuando necesito, eso hace que mi sistema operativo lea muchas veces el disco rígido. Y en los discos rígidos de estado sólido, ustedes tienen una cantidad, en todos los discos rígidos, ¿no? Pero en la de discos de estado sólido, tienen una capacidad limitada que ya está dada. Le dicen, che, tiene 10 millones de lecturas o 10.000 millones de lecturas. Después empieza a fallar. Y si ustedes se la pasan leyendo, están gastando un montón de tiempo útil de ese disco. Y en el caso de los discos mecánicos, que es lo que deben tener ustedes, esos discos que son una carreta, que no deberían venderse más, en esos discos, su sistema operativo es menos performante porque, más allá de que no lo destruye leerlo, tiene un desgaste mecánico, pero no es tan fijo como el de los discos de estado sólido, cada vez que ustedes leen ese disco, demora 30 veces más que un disco rígido de estado sólido. O sea que o rompen el disco o utilizan el disco rígido y lo van leyendo todo el tiempo y su máquina es lenta. Eso es lo que hace un sistema operativo que tiene un diseño de kernel deficiente. ¿Por qué? Porque en la parte que se conecta con el hardware, el que administra eso, el software que administra eso, está horriblemente programado. No es performante, no trabaja bien con el hardware, no trabaja directamente con el hardware, por ahí tiene algunas capas intermedias y demás. ¿No? Ese kernel que es la conexión, tiene que estar separado del resto del sistema operativo. Eso se logró gracias a Linus Torvald, tomando algo que se había publicado, que de ahí también sale el software para realizar el sistema operativo de Apple, donde se estudiaba cómo funcionaba Unix. Nuevamente volvemos a Kenny, Ritchie y Thompson, que son los creadores de Unix, ¿no? Un sistema operativo que hacía que yo pueda utilizar una computadora por varios usuarios, correr varias tareas, que sea con permisos, que sea robusto, ¿ah? Pero había que pagarle a Unix, ¿no? El problema de pagar por el software empezó cuando Microsoft en sus máquinas cobraba el software. O sea, lo comprabas y te venía con Windows, pero vos lo pagabas. Entonces lo que se le pedía es, se lo llevaba a la empresa que te vendía la computadora, le devolvías la computadora, en Estados Unidos, acá no, acá venía, le ponía la clave 1111 al Windows y andaba. Pero en Estados Unidos le devolvía la computadora, sacame el software, dame que yo le instalo el mío. No quiero pagar por algo que tendría que ser mínimamente, no cobrármelo como software, sino cobrarme un servicio, ¿verdad? Que es lo que fue migrando después. Ahí empezó el problema, se empezó a desarrollar un sistema operativo, estamos hablando de los 80, ¿no? Cuando Microsoft le vendió a IBM un sistema operativo que desarrolló en un fin de semana, que no lo desarrolló, se lo choreó a Gary Kindle, le cambió el nombre, entregó los mismos disquetes con el nombre de Microsoft y se convirtió en multimillonario porque Gary Kindle no le quiso vender el CPM a IBM. IBM, otro que siempre se mandó de las suyas, cuando Bill Gates le dijo, sí, yo te lo doy al software, te lo hago, pero quiero los derechos, y IBM le dijo, sí, ¿quién quiere software? Si lo que quiere la gente es comprar la máquina, el software no importa. Y ahí le dio todos los derechos. Todavía lo están golpeando al director de IBM que hizo eso con Bill Gates, ¿no? Porque ellos iban a tener los derechos de todo, le pagaban a Bill Gates, yo tengo los derechos, y de que nada, te lo dejamos los derechos, y así les fue, ¿no? Entonces ahí empezó el desarrollo por esa época de lo que era GNU, ¿no? Que ahora vamos a ver qué es GNU. Quiere decir, no es Unix o algo por el estilo, GNU. No tiene unas siglas que directamente signifiquen algo, ¿no? GNU estaba pensado en una aplicación o una serie de aplicaciones que emulaban el funcionamiento de Unix. ¿Se puede ver la pantalla en grande, por favor? ¿Qué pantalla? Sí, dale clic y la ves.
GNU son las aplicaciones que, si ustedes agarran Unix y agarran este GNU y ponen ls, por ejemplo, ¿no? Si yo me paro acá y estoy en Unix y pongo ls, lo que voy a lograr es lo mismo que en Unix. ls es un programa que tiene todas estas funcionalidades y que fue escrito por Richard Stallman y David Mackenzie. ¿Está? Copyright del 2018. Y acá tenemos el Corel Duties, donde está la documentación. Este muchachito, por ahí lo conocen, el loco. Este muchacho cuando vino a dar la conferencia acá en software libre, vino con una computadora que era de hardware libre, donde cualquiera podía trabajar, y se la robaron. Pero bueno, suele pasar en Argentina eso. Vino a dar la conferencia, cuando se fue no tenía la notebook. Pasó por Argentina, se llama. Bueno, él desarrolló todo lo que es GNU y estaba desarrollando un kernel que se llamaba Hort. Este kernel nunca llegó a ser terminado. ¿Cuál es la desventaja de crear un kernel, no para el desarrollador, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de crear un kernel? Que nunca lo terminás, porque todos los días salen hardware nuevo. Tu kernel tiene que poder trabajar con cualquier hardware. Cada vez que sale un hardware nuevo, tu kernel tiene que funcionar. No solo eso, cada vez que sale una aplicación nueva y una forma de utilizar un periférico nuevo, nuestro kernel tiene que actualizarse. Tiene que mejorar la performance, tiene que saber cómo funcionan los microprocesadores, tiene que utilizar el hardware interno para poder comunicarse. ¿Estamos? Eso es un kernel. Constante cambio, mucha gente desarrollando, actualizando todo el tiempo, robusto, y es el que va a ser la base del sistema operativo. El kernel es una porción muy pequeña del sistema operativo en temas de código. No son tantas líneas de código comparada con el sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo son 20.000 aplicaciones, 20 formas de poner escritorios, ¿tá? Consolas un montón, o sea, hay un montón de software arriba en mi sistema operativo. Lo central, el 2-3% del código de mi Linux, que se llama GNU Linux, es el kernel. ¿Tá? 2-3%, 4, 5, según la versión, 10 es el kernel en una versión reducida, ¿tá? Porque el kernel siempre es el mismo. Este kernel que nosotros usamos hoy se llama Linux. El kernel. Las aplicaciones de arriba se llaman GNU. Por eso nuestros sistemas operativos son GNU Linux. ¿Tá? No son simplemente Linux. Los llamamos Linux de cariño porque tienen el kernel de Linux, ¿sí? Así como Android, pero son GNU Linux. El kernel es la parte esencial, más importante, y que tiene un cambio constante. El ls, el comando ls que hizo este Richie, que lo veamos acá, del 2018 hasta ahora, ¿cuánto cambió? Nada. Ahora hasta lo usa Windows. Si abren el PowerShell y le ponen ls, van a ver que hace exactamente lo que hace esto. Entonces, del 2018 hasta hoy, tenemos el mismo ls. Ahora, el kernel cambia cada... o release, o acá me abrió cualquier cosa.
Se me disparó el bot del Firefox. Ahí matamos todos y volvemos al Chrome. Excelente. Vamos con... Si quieren ser cholulos, síganlo a Linus Torvald. ¿Quieren el kernel de Linux? Acá está. Tiene la documentación y el código fuente. Adivinen en qué está. ¿Reconocen algo de este código? En C. Está en C. Acá tienen el kernel. Y tienen el tamaño del kernel acá, pues se lo pueden descargar. ¿No? Vienen acá y dicen, uy, me descargo mi kernel. Download zip. Ya me descargué el kernel. Ahí está descargando el kernel, después puedo armarle un GNU, ni en pedo, ¿no? Porque ya tengo la rueda hecha, ¿para qué la voy a reinventar? Pero ahí tenemos el kernel. Cada sistema operativo debería tener su propio kernel. De Windows esperamos que tengan algún kernel, porque es importante tenerlos separados. Sabemos que no lo tienen, que es todo un conjunto de cosas y que siempre trataron de hacerlo y en algún momento van a terminar siendo un Linux más, ¿no? ¿Qué es Unix y qué es GNU Linux? Bueno, Unix es el sistema operativo creado por estos dos muchachitos que también crearon C. Era privativo, ¿no? Y permitía trabajar con multiusuario, multitarea, administrar el hardware y ser multiplataforma. En 1983, Richard Stallman decide crear GNU. En 1987, Tenenbaum desarrolla Minix, que es todo un bloque, pero no era de código abierto. Y en 1991, el joven Linus Torvald crea una versión de... Hay hasta conversaciones entre Tenenbaum y Linux discutiendo de por qué no hacerlo libre, por qué no liberarlo, por qué sacar de hacerlo monolítico y todo eso. Si las buscan van a ver las conversaciones de la época, ¿no? No había chat. Se comunicaban a través de plataformas que eran un poquito más chatas, ¿no? En 1991 se junta GNU con Linux y nace lo que nosotros llamamos hoy Linux o GNU Linux. La diferencia entre el creador de Linux, que es Linus Torvald, y el creador de GNU son totalmente opuestas, ¿no? El creador de GNU anda todo barbudo, ¿no? Es más parecido a un desarrollador de backend, donde tiene remerita, todo desorganizado, anda con su node, dando charlas, ¿no? Y después tenemos a Linus Torvald, que es más parecido a un desarrollador de frontend, donde anda con su camisita, trabaja en Silicon Valley, trabaja para todo tipo de empresas, hasta dicen que no sé quién lo dice, pero dicen que es el creador del Bitcoin. Ustedes saben que el creador del Bitcoin, no saben nadie quién es. Tienen un nombre, pero nunca hubo una foto. Dicen que el creador fue este muchachito y que es tan genio que nadie se dio cuenta que es él y que tiene la creación de eso y muchas otras cosas más que unas son públicas y otras no sabemos. ¿Tá? Git, adivinen quién lo creó. Git. Lo creó este muchacho. ¿Y por qué? No GitHub. GitHub es una página que después compró Microsoft. La tecnología de Git la creó él para poder desarrollar el kernel, porque la empresa con la cual hacía ese mismo trabajo le quería cobrar mucha plata. Entonces, ¿me cobra mucha plata? Bueno, yo te hago un sistema mejor. Ahora, la empresa que le cobraba a él, ustedes ni la conocen, pero Git
lo usa todo el mundo y todos los desarrolladores. Primero, porque funciona de maravilla, y segundo, porque es open source y cualquiera puede mejorarlo o ampliarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de GNU Linux, hay dos personas que intervienen, Linus Torvald y Richard Stallman. Dos perfiles totalmente distintos. Este usa Linux como una bandera de un ideal de software libre. Este, más allá de que piensa en el software libre y hace el software libre, se preocupa más de pelearse con Intel, porque los microprocesadores de Intel en su hyperthreading volaban las instrucciones, no respondían bien, solamente respondían bien a código que ya estaba customizado para eso en Windows. Entonces provocaban problemas que en realidad no eran problemas de Linux, sino que eran problemas del microprocesador, todo ese tipo de problemas con hardware, ¿no? NVIDIA, o todo hardware privativo que no te da los drivers, que no te da el driver de código abierto. Pues si te da un driver cerrado, compilado, encriptado, y vos no sabés cómo se maneja internamente, nuevamente perdés performance, perdés forma de trabajo. O sea que una placa de video NVIDIA trabajada por un nerd de Linux va a ser mucho más performante que trabajada en un Windows para un jueguito. ¿Está? Literal. Cualquier hardware que le den a uno de estos nerds que se encarga de trabajar con, vamos a ver, ¿no? ¿Cuántos contribuyó? ¿Cuántos tenemos de estos nerds? Más de 5.000. ¿Cuántos son? Los que trabajan en el kernel de Linux son 13.380 personas. Decime, ¿qué empresa tiene tantos empleados para trabajar en su kernel? ¿Quién? Apple tiene 13.380 programadores de estos genios que la mayoría son gente que estamos, ¿no? Trabajan para empresas de primer nivel y son gente que contribuye en la creación de los distintos elementos del kernel, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos? Tenemos esta gente muy loca. Entonces, tenemos un nivel de desarrollo y de control que no lo puede tener ninguna empresa. ¿Qué empresa va a contratar a 13.380 desarrolladores para hacer su kernel? ¿Cuántos hacedores de virus tiene que haber programando para que el virus haga algo que entre estos 13.380 no lo puedan resolver en un nanosegundo? ¿Por qué se creen que no hay virus para Linux? Porque hay un montón de nerds programando en contra de los que pueden. Tiene que haber el doble de esto haciendo virus para que hagan algo. Y para que ustedes se den cuenta, cada cuánto es actualizado, estos son la cantidad de commit que tiene. Y el último fue hace 18 horas. Este es el nivel de desarrollo de un kernel. Acá tenemos un mapa que si ustedes van siguiendo el historial de lo que es GNU Linux. A ver si me lo abre acá. Bueno, quedó ahí. Vamos a buscar otra. Esa es la de Ubuntu. Línea de tiempo. Y acá vamos a scrollear. No me lo abre.
es un WordPress. Este no es. Este se ve un poquito más. Está más difícil encontrar la línea de tiempo. Bueno, por cada uno de estos, nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Vamos a ir al kernel org. También tiene el Git. Y acá puedo bajarme, esperen que agarro esto. Acá puedo bajarme la distribución, todo lo que tiene las herramientas, el software. Y acá tengo de ese elemento la fecha. O sea que tengo varios lugares por donde puedo acceder al mismo kernel o pararme en alguna de estas líneas de tiempo y buscar alguna de las versiones que están ahí. Este es de MyLinux. Estamos todos en el mismo, sí. WordPress, Linux Distribution. Hay algunas que son imposibles de ver, ¿no? Vamos a darle un poquito de zoom. Entonces, por ejemplo, tenemos en 1992 ya empiezan a salir algunas versiones. Sale Debian. De acá nace Red Hat. Después que hay algunas distribuciones que se fueron desapareciendo, acá aparece Android. Y de Android tengo las distintas versiones para televisión, para celular, para lente, para lo que sea. Y después de acá de Debian, salen todas estas distribuciones y en algún lado sale una que se llama Ubuntu, que es un Debian del año 99. Sale para acá y sale Ubuntu. Y de Ubuntu sale Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Zenbuntu, lo que sea. La mayoría terminado con Ubuntu y lo que cambia en algunos casos son qué interfaz utiliza. El Nopix, muy buen sistema operativo, lástima que dejó de usarse. Venía en un DVD, lo tiraban y andaba en cualquier máquina. Yo andaba con eso para todos lados cuando cursaba, entonces tenía mi sistema operativo en un DVD. Nadie lo podía romper, nadie lo podía, a menos que me rompan el DVD, ¿no? Pero arrancaba en cualquier máquina. Y acá está el Arch Linux, que también es una versión muy utilizada hoy en día. Que algunos nacen de la nada misma, pero con una base, ¿no? Sí, tenemos para elegir. ¿Quieren un Linux? Miren. Hay para elegir lo que quieran. Vamos por la versión de Pop OS. Pop OS es... Hay dos sistemas operativos muy lindos de usar. Uno es el que uso yo, que es Deepin, y otro es Pop OS. Pop OS... Y no nos lleva Pop OS. Vamos a poner Pop. Sí. ¿Qué ventajas tiene Pop OS? Es un sistema operativo que puede utilizar software privativo. Con lo cual puedo utilizar placas de video y que las detecte como tales. Entonces puedo utilizar un driver NVIDIA privativo dentro de este sistema operativo y va a reconocer bien mi placa. Este también está bueno para tener en sus máquinas y poder instalarlo, más si tienen placas de juegos, ¿no? Para jugar. Y ahí tenemos la distribución.
Nos referimos a una distribución al conjunto del kernel, es esencial tener el kernel, ¿no? Y después, todo lo que va arriba puede hacer que, por ejemplo, este conjunto de elementos sea muy igual entre uno y otro. Entonces tengo el Lubuntu y el Kubuntu. ¿Qué diferencia hay? La interfaz de usuario solamente. Después, las aplicaciones es la misma. ¿Qué hace el sistema operativo? Es lo mismo. Y las configuraciones son las mismas. Lo único que cambia entre el Ubuntu y el Kubuntu es la interfaz de usuario. Ahora, si yo uso Kali Linux, que sirve para seguridad, para andar rompiendo redes o para evaluar si una red se puede romper o no. ¿Qué diferencia tiene con el Ubuntu, por ejemplo? Bueno, si nos paramos acá y decimos, che, ¿el conjunto de aplicaciones fundamentales es la misma? Sí. ¿Lo que hace el sistema operativo es lo mismo? Casi. Hace lo mismo que el Ubuntu, pero aparte viene con algunas aplicaciones extras que me permiten hacer un trabajo en particular. Por ejemplo, en el Kali Linux, hacer todo lo que es seguridad en informática. ¿Tá? Ver redes, tratar de snifear, hacer cosas como esa. Ahora, si yo trabajo con el Parrot Linux, mejor este que no estaba ahí, Santoku Linux. Santoku es un sistema operativo para la seguridad, pero no para la seguridad de una red, no para un test de penetración, para ver si puedo romperte la red, sino es forense, malware, security, mobile. Entonces tengo un sistema operativo que, ¿qué se va a diferenciar con el Kali? ¿Va a tener el mismo kernel? Sí. ¿Va a tener conjunto de aplicaciones fundamentales? Sí. ¿Va a ser lo mismo? Casi. Porque va a tener un grupo de aplicaciones especiales y configuraciones del mismo que van a hacer que sirva para que yo le conecte un celular y automáticamente me chupe toda la información del celular. ¿Ah? No importa lo que tenga el celular, todo le copio. Eso es Santoku. Si yo quiero hacer un test de seguridad, es Kali. Yo lo que quiero es poner una máquina antes de llegar a la Wi-Fi, que controle la entrada y salida, que me guarde toda la información que sale y que entra, que cualquier dato que sea una foto me lo guarde también en el disco rígido para saber quién está enviando o recibiendo foto y qué tipo de foto está recibiendo. ¿Ah? Porque si yo me conecto desde mi celular a través de la Wi-Fi de mi vecino puede poner un firewall que capture todo lo que pase y que detecte a ver si es una foto, y si es una foto que la descargue y que después siga la comunicación. Entonces yo puedo ser un buen vecino y dejarle la Wi-Fi abierta a todos mis vecinos y le pongo un IPFire en el medio y le capturo todo lo que hablan. ¿Ah? Excelente. Entonces, no lo hagan en sus casas, pero se puede hacer. ¿Y qué va a cambiar con el Hyperfire? ¿Qué va a tener? ¿Va a tener el mismo kernel? Y es muy posible. ¿Y va a tener todas las aplicaciones? Sí, es muy posible. Y va a ser casi idéntico a los otros dos. Pero también tengo otras distribuciones. Por ejemplo, el Kodi. El Kodi es esto que ven acá, un reproductor tipo Netflix. Existía mucho antes que Netflix. ¿Tá? Kodi viene de una aplicación que se llamaba Xbox Media Center de Microsoft. Cuando pongo Xbox me dice Kodi. Xbox, existe Xbox Media Center, es un programa que podía reproducir cualquier video, que para nosotros, en esta época, si nacimos ayer, decimos, ¿cómo? Pero vos pones un video y se reproduce. Bueno, anteriormente, cuando ustedes pirateaban videos de internet a través de torrent, a través de cualquier otra plataforma,
lo que se bajaban podía estar codificado con un códec, se llamaba. Si ustedes no tenían el códec instalado, su video no andaba. Y no tenía nada que ver con el reproductor. Pero el reproductor le podía decir cuál le faltaba. Entonces uno tenía que ir a buscar los códecs de reproducción. Y cuando venían los MKB, ¿quién podía reproducirlo? Solamente el que tenía el formato MKB, que estos rusos inventaron un formato para chorear películas hermoso, con alta calidad y alta compresión. Bueno, ¿cuál fue la solución? Xbox Media Center, que hoy se llama Kodi, y que tiene esta interfaz que nos permitía ver imágenes, fotos, conectarme a una radio, a una televisión online, a lo que yo quisiera. Ya en esa época, Netflix es muy parecido a esto, pero muy parecido a esto, pero muy parecido a esto. Y esto existe muchísimos años antes que Netflix. ¿Tá? Y ustedes podían ver películas. Hoy lo uso yo para ver películas. ¿Tá? Tengo un televisor viejo con un Raspberry, y en el Raspberry, ¿qué corre? Corre un Kodi. ¿El Kodi qué tiene? ¿Tiene el kernel? Sí. ¿Tiene las aplicaciones básicas? No. Porque ustedes no van a ver una consola. Es un Linux que no tiene consola, o que la consola está muy oculta. Para que ustedes puedan abrir esa consola, tienen que dar vueltas por configuración, por otro más. Pueden correrlo como si fuera una aplicación, o pueden bajarse el Kodi para que sea un sistema operativo. Y es un Linux. Y puede correr en un Raspberry, puede correr en su celular, bájenselo para su celular, al Kodi también si quieren, ¿no? O puede correr en cualquier máquina que ustedes les instalen. Y no tiene nada que ver con el Hyperfire, no tiene nada que ver con el Santoku, con el Kali, pero tiene el mismo kernel. ¿Tá? No tiene ni el conjunto de aplicaciones fundamentales, no hace lo mismo que los demás sistemas operativos, no lo uso para navegar en internet y buscar en Gmail. Lo uso para ver películas, para ver radios online, para ver fotos almacenadas en un disco rígido. Y no hay forma de que la persona que esté utilizando ese Kodi entre en la consola o quiera abrir un Word, porque para esa persona ese Kodi es un reproductor de películas. No es un sistema operativo Linux que reproduce películas. Y esa es la magia que tiene Linux. Vamos a tener muchas aplicaciones que por debajo son un Linux. Y nosotros decimos, sí, pero esto sirve solamente, no sé, Smart TV. Solamente puedo, anda lento y solamente me permite reproducir YouTube. No puedo tener WhatsApp, ¿no? Bueno, eso es Linux, y eso es lo que es una distribución de Linux. ¿Consultas hasta acá? Octavio, ¿no? Como para sumar, en un principio decías bueno, que Linux, todo el tiempo estamos interactuando con Linux, aunque muchas veces no nos damos cuenta. El ejemplo más simple es lo del Android. Se utiliza, digamos, hasta lo más mínimo. En algún futuro cercano ya vamos a tener las cafeteras, que ya existen, ¿no? Heladeras con un sistema operativo, y ese sistema operativo básicamente es un Linux, con un kernel Linux, como bien decías. El auto, o sea, hoy en día sabemos que los autos no son los autos que teníamos hace 30 años atrás, con lo cual tienen computadoras y la inyección y todos los controles que tiene un vehículo moderno. Tiene un sistema operativo, ¿sí?, que se encarga de hacer justamente que el vehículo funcione, ¿no? O sea, hoy en día un vehículo lo agarra el típico mecánico de barrio que teníamos antes y no lo puede resolver si no es que entiende al menos un poquitito de sistema, ¿no? De poder conectar una computadora y ver un fallo. Y eso, creo que más del 90%, eso es un Linux. Sí, sí.
Bueno. ¿Consultas? Eh, Por eso dije que tengan dos máquinas, o la máquina divide en dos. Y después para lo único que vas a usar el Windows es como si fuera una consola de juego. Pues va a terminar siendo eso. No vas a tener instalado algunas cosas, pero después cuando querés desarrollar, y sobre todo cuando laburan, ¿tá? Si yo estoy a las 3 de la mañana desarrollando y quiero hacer un deploy, y ese deploy, en vez de tardar 1 minuto y medio, tarda 5, porque estoy en Windows, está tardando 5 veces más de lo que voy a necesitar. Y cuando vos te querés ir a dormir, querés apretar un botón y que la computadora se prenda y se apaga y que haga las cosas rápido, y eso se logran muchísimo más rápido con Linux. Entonces vos cuando tenés las dos máquinas te das cuenta, che, pará, el Windows tarda 45 segundos en apagarse y el Linux tarda 9 con disco rígido estado sólido, ¿no? Siempre hablando con disco rígido estado sólido. ¿Cuál voy a usar? O cuando querés apagar la máquina y el Windows te dice, no, por favor no la apagues que la estamos actualizando. Dale, es mi máquina, me tengo que ir. ¿Te tengo que esperar? ¿Querés ir hasta a pegarle un sillazo en la espalda a Bill Gates? Déjame irme, ¿cómo no puedo apagar la máquina? Si es mía. ¿Qué tenés que hacer que no la puedes dale? Sos un sistema operativo, no puedes apagar la máquina, es para actualizarte otro día. ¿No? Entonces, ese problema de tiempos es el que los hace cambiar a un Linux y por eso yo laburo en Linux. O sea, tengo máquinas que da para correr un Windows, una máquina muy grande, ¿no? Y con esa doy parte de las clases para los alumnos que necesitan que demos en Windows. Y después para laburar uso esta. La que estoy usando ahora para darle clases a ustedes no es la que uso para dar clases, es otra. ¿Ah? Pero la que uso para laburar es Linux. No puedo esperar a que... O que la máquina un día no me ande porque le falta algo, porque falló algo y me digan, no, la reiniciás y anda. ¿Y cómo la reinicio y anda? ¿Cuál era el problema? No, no sé, pero la reiniciás y anda. Entonces tiene un problema grave. Si no sé cuál es el problema y reiniciando anda, es como que el celular lo tenga que reiniciar cada 1 hora porque se me tilda. Nadie usaría el celular. ¿No? ¿Por qué no usamos Windows en los celulares? ¿Alguno tuvo la experiencia horrible, esa pesadilla de usar Windows en celulares? ¿Que se tildaba? Hay unos Motorola, ¿no? Con Windows. Sí. Sí, muy feo era, me acuerdo que Se Los tildaba para era... Microsoft. colmo. Ah, el Nokia, verdad, el Nokia, verdad. Pero no era horrible, Desapareció. era igual que su escritorio. No era horrible, ¿eh? Era igual que su escritorio. Ustedes abrían el Windows 10, 8, no sé qué Windows estaban, y era lo mismo que el celular. Y vos decías, che, el celular es horrible. Sí, en tu computadora también es horrible. Lo que pasa es que estás acostumbrado a usar Word y a jugar al Epic con, no sé, con cualquier jueguito, entonces no te das cuenta, pero Windows no tiene dos escritorios, no es multitarea, no puede abrir dos aplicaciones y medio que se te tilda. Es conflictivo eso. Copy, write, Santi. Santi. Sí. Lo uso Santi Siri porque habla mucho de esto y es conocido y usamos el... Me parece. Y acá se fue de Santi Siri para cualquier lado. Si ponemos copy left, me aparece lo mismo.
No aparece el video. Acá. Aparece en gris. Y se murió, por eso no aparece el video. No estaba más. No. It's gone. Bueno. Copyright y copyleft. Y ahí aparece Richard Stallman. Nosotros cuando trabajamos con software, rompemos todos los formatos que había de trabajo desde el puntapié inicial, donde nosotros creamos soluciones, hasta que estamos creando algo que es efímero, no está en ningún lado. Lo que está escrito es simplemente texto y el software se ejecuta en memoria. Así que tenemos un paradigma muy distinto a lo que era la realidad anterior, ¿no? Antes de que exista la informática. Antes de eso, había leyes que permitían que las personas que creaban algo recibieran dinero por esas creaciones. Hasta ahí, todo bien, genial. Ahora, si vos eras un escritor y tenías que escribir un libro, la editorial se quedaba con los derechos. Así que ya el copyright pasó de ser algo que defendía a las personas que creaban a ser algo que defendía a las empresas que ponían plata para que la gente cree cosas. Entonces, nuevamente, en una táctica monopólica, la gente que tenía más dinero no era la que creaba más cosas, sino era la que compraba a la gente que creaba cosas. ¿Está? Es una técnica monopólica, ¿no? Si ustedes logran tener todo la producción de un elemento, ustedes tienen una técnica monopólica, con lo cual pueden subirle el precio. Si hay un competidor, no sé, si ustedes tienen memoria RAM, y el competidor tiene memoria RAM, y el competidor la vende a 12, ¿no? Ustedes la tienen que vender a 11, a 13 o a 12, ¿tá? Pero no la pueden vender a 25. ¿Tá? Ustedes saben que esta empresa es chica, ¿no? Que es un escritor de un libro, ¿no? Y ustedes escriben un montón de libros, con las memorias RAM lo mismo. Ustedes saben que tienen 1000 memorias RAM para fabricar este año. Entonces ustedes van y le dicen, ¿sabes qué? ¿A cuánto vendés las memorias RAM? ¿A 12? Te las compro a 14. Todas, las 1000. Y ustedes dicen, este es un boludo. Sí, te las vendo, ¿no? Y cuando ustedes le vendieron sus 1000 memorias RAM, esa empresa queda como la única fabricante y proveedora de memorias RAM. ¿A qué precio va a poner la RAM esa empresa? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿A qué precio lo puede poner esa empresa? Al que se le cante. Al que se le cante. ¿Tá? Eso es un monopolio. Claro, era un monopolio. Excelente. Entonces, pensando en ese mismo paradigma, los que se llenaban de plata cuando uno escribía un libro eran las editoriales. Cuando uno grababa un disco, la discográfica. ¿Ah? Y lo que se protegía era la copia. A nivel de software, es irracional tratar de cobrar la copia porque ustedes todo el tiempo están copiando desde el microprocesador al disco rígido, del disco rígido al procesador, del procesador a la memoria RAM, de la memoria RAM al procesador. Cuando transmiten, está todo el tiempo copiándose. Entonces, el copyright no va con software. Pero las empresas que desarrollan software no quieren perder el copyright porque se quedan sin ganar plata, sin hacer nada, que es lo que más les gusta. Ganar plata sin hacer nada. Ahí empezó lo que hoy se llama como open source o software libre, ¿no? Que son dos formas de ver el software, y lo que es software privativo. Nuevamente, lo que se quiere en el desarrollo de software, que no se pague por el software. Ustedes no van a salir a vender software.
¿Ah? Porque el software ya está hecho. Ustedes a una persona no le pueden decir, te voy a vender una aplicación que tiene usuario, password y un chat. No, ustedes le van a brindar los servicios de programación para la creación de una aplicación. No le van a vender la aplicación. No se venden aplicaciones. Se venden servicios de programación. Se vende el skill de poder programar. Eso es lo que se vende. ¿No? Entonces, el software no tendría que tener derechos. Yo te lo doy gratis, lo tengo en GitHub, bájatelo. Que vos lo hagas andar, que vos después lo puedas mejorar y que los puedas ampliar, es un skill tuyo. Si lo tenés, bien, y compartímelo. Así como yo te compartí mi software base para que vos hagas algo mejor, después lo que vos hiciste mejor, compartímelo. Y no lo vendas a tu software, vendé el servicio. No podés vender software que no desarrollaste vos. Y si yo te lo doy gratis, no lo podés vender. Tenés que vender tus servicios. Cambia el paradigma. Entonces, copyright es algo obsoleto, por lo menos para nosotros, porque lo que vendemos no es software, es servicios. ¿Mm? Entonces, el desarrollador que ayudó a crear Mercado Pago no es dueño de la aplicación Mercado Pago. Le pagaron por el skill de poder desarrollar esa aplicación. Y cuando se va de Mercado Pago a laburar a otro lado, lo contratan porque él tiene el know-how, el saber cómo hacer esa aplicación. Nos vendemos como servicios, no vendemos aplicaciones. Yo no vendí una aplicación. Lo que vendí fueron muchos servicios de programación para lograr la aplicación que ellos querían. ¿Ah? Después, si la quieren ampliar o modificar, o me vuelven a contratar a mí, o contratan a alguien que entiende ese código. ¿Ah? Pero no compran código, no compran software, compran servicios. Y ustedes eso es lo que venden, servicios. Entonces, al mismo programador, por hacer el mismo login, por ahí en un lado le pagan 10.000 pesos y en otro lado le pagan 100.000. La diferencia es lo que cobre él por hora, por servicio, no el login. El login va a ser igual. Lo que va a cambiar es el skill, el precio, y si tuviste algún problema, ¿quién te lo va a poder solucionar más rápido? ¿A quién vas a poder llamar y te lo soluciona en 30 segundos? ¿O a quién vas a tener que llamar y esperar 2 días para que te lo solucione? Eso se paga. Entonces el concepto de copyright y copyleft, que ahora lo vamos a ver el de copyleft, es un concepto que aparece con el software. Entonces, ¿cuáles fueron las soluciones para que el software sea libre y no tenga esta copyright o copyleft, ¿no? Por ejemplo, apareció el Creative Commons, o sea que los derechos están compartidos. Están compartidos por todos los que trabajen en ese código. Con lo cual, nadie lo puede vender. Y el que lo compre no lo puede comprar porque es software libre, lo va a encontrar libre, no vas a comprar ese software. O sea, si ustedes quieren comprar un sistema operativo, Linux, no van a poder. Ahora, si ustedes quieren que Red Hat le dé soporte técnico sobre el sistema operativo que ellos le dan, eso sí lo van a pagar. Y Red Hat lo va a mantener con la última versión, le va a dar los servicios de actualización, le va a dar todo lo que ustedes necesiten. Cambia el formato, cambia el paradigma. El Free Software Foundation, ¿no? Que es bajo el Free Software Foundation, establece cuáles son los principios que nosotros respetamos, ¿tá? Bajo GNU Linux. Después tenemos Open Source Initiative y Creative Commons. Las tres apuntan a lo mismo, que no me cobren por la copia del software, del código. ¿Ah? Tienen distintos formatos ideológicos. Hay algunos que dicen, yo el software te lo doy gratis al código, pero si lo querés compilado, te cobro. Te cobro por la compilación, de hacer lo que te ande. ¿Ah? Entonces vos estás comprando el software, pero en realidad estás comprando la compilación del software, porque el software lo tenés gratis. Y hay otros que dicen, dame todo.
Y yo después hago la compilación, hago lo que quiero, pero el software me lo tenés que dar, sí o sí, no me puedes dar software compilado. ¿Tá? Como el Free Software Foundation, no reciben software compilado, no, dame el código fuente y yo lo compilo. Entonces NVIDIA le dice, no, si yo te doy el código fuente, te voy a decir qué puertos, qué voltaje recibe, qué tiempos, qué ciclos, todo eso que no quiero que sepas. Y ahí viene el conflicto entre el privativo y el open source, ¿no? Las tres iniciativas son para software libre. Lo que cambia es la ideología. Uno es totalmente libre, otro es, sí, te doy el código fuente, pero el otro no, y el otro es, abro el código, desarrollemos entre todos y todos tenemos los mismos derechos. Todas sirven para poder desarrollar, ¿no? Y a tener en cuenta, como dice acá, el software libre no es necesariamente gratuito. ¿Ah? Te doy el software, tomá, acá lo tenés. Ahora, lo querés usar y para hacerte el compilado, yo te vendo el servicio. ¿Ah? O te vendo el compilado, pero viene con un servicio. Acá lo tenemos a Stallman, que es el que creó el GNU, ¿no? Que es de Free Software Foundation, el loco, el más idealista de todos. La licencia GPL, que es la que ustedes usan en GitHub, ¿no? La que le queda que cualquiera puede ver el código. Y cuáles son las libertades que dice Stallman que debería tener el software. Dice que tenemos libertad de usarlo con cualquier propósito. ¿Lo querés usar para viajar a la Luna o para usar el telescopio Hubble, que está programado en JavaScript? Bueno, lo puedo usar. Libertad de examinar el código fuente y modificarlo para adecuarse a las necesidades. O sea, dame la fuente, dame el fuente. NVIDIA, dame el fuente de tu placa, de tu driver, y yo seguro que te lo mejoro. Libertad de redistribuir el software, ¿no? Si yo tomé el software, también puedo pasárselo a cualquiera. No lo puedo vender. No lo puedo vender. Pero sí se lo puedo compartir a cualquier persona. Por ejemplo, mi curso de ingreso, el curso de ingreso de JS que hicieron ustedes, está compartido con todas las facultades, con cualquier colegio secundario donde fui a dar curso, empresas, a todos les compartí eso. El código abierto es un código de JavaScript y es todo un curso de ingreso diseñado para que cualquiera se siente y empiece a dar un curso. Y es open source. Cualquiera puede redistribuirlo. Lo único que si a alguien le hace mejoras, que me ha sucedido con profesores de la tecnicatura que lo usan para dar cursos en otro lado, viene y me dice, che, acá te falta, le pusiste, no sé, mostrar en vez de mostrar. O definiste esto con un ID que no va, o acá está repetido. Bueno, y eso me ayuda. ¿No? Entre más gente mire el código, mejor va a quedar. ¿No? Y la libertad de redistribuir el código modificado. Esas son las 4 libertades que solicita Stallman sobre el código fuente. ¿No? De estas 4, ninguna le sirve a Microsoft. ¿Consultas? Profe, a mí tengo una duda, pero del VirtualBox. Me anda medio lento, pero yo tengo un disco duro y disco sólido. ¿Será porque tengo el Ubuntu en el duro y no en el sólido? ¿Tenés una ventana cerca? Sí, Abrila, agarrá el disco rígido ese duro, el que es mecánico, sí. y fíjate de tirarlo lo más lejos posible, pero que no le pegues a nadie, porque por ahí te incriminan de un cibercrimen. Pero Bueno, no se usan los discos, no se usan. lo uso No solo se usan. por el espacio nomás, por eso. No se usan. Vos imaginate que te compras una Ferrari, ¿no? Te compras una Ferrari y le decís, che, bueno, pero me gusta llevar mucha gente. Entonces le cuelgo una caja rodante atrás. ¿Tá? Y vos tenés una Ferrari, sí, mira, tengo una Ferrari. Vas a 70 con la caja. Y vos vas a decir, no, pero me gusta llegar mucha gente. Y yo te voy a decir, ¿querés una máquina rápida? Sacale la casilla de atrás. ¿Querés una máquina lenta para llevar mucha gente? Comprate una Traffic, pero nunca va a andar rápido. Ok, entonces, bueno, paso al coso, o sea... El disco rígido, yo tengo acá, debo tener 10 discos rígidos que lo uso de pisapapeles. De 1 tera, de 500,
No los enchufo, porque te hacen la máquina 30 veces más lento. Y yo no quiero que mi máquina sea 30 veces más lenta. ¿Ah? La diferencia entre un disco sólido y un disco físico son 30 veces. Si tu máquina tarda 3 minutos en apagarse, va a tardar 30 veces menos en apagarse con un disco rígido de estado sólido. Y es literal, tomen el tiempo. Y cada vez que leen un disco rígido que no es de estado sólido, tardan 30 veces más en obtener la información. Y si tienen la memoria virtual, que vamos a ver lo que es después, la memoria virtual en ese disco, ¡wow! No tiene más memoria RAM. No importa si le ponen 32 GB de memoria RAM, si lo tienen como memoria virtual al disco mecánico, su máquina se transforma en una 386 del 2007. Literal. ¿Tá? Y pongan benchmark, pruébenlo y se van a dar cuenta y van a decir, ¿para qué tengo esta porquería? ¿Para guardar en qué? Fotos, la guardo en un pendrive. Para guardar video, en otro pendrive. Para guardar información, Google Drive, SkyDrive, Dropbox. Ningún lugar es más seguro que la web. Y mi máquina es el lugar menos inseguro para almacenar información simplemente por almacenarla. A menos que sean proyectos de Angular que pesan 200 megas cada uno y tampoco vas a necesitar mucho disco rígido. Hay que sacar el disco rígido mecánico y ponerlo como pisapapeles o revolearlo, sacarle los imanes y jugar con esos magnetos, son buenísimos. Yo por acá tenía uno en la mesita, siempre ando con uno de esos magnetos que están buenísimos y te va a servir más que el disco rígido en sí. Martillazo y usar los magnetos para jugar. Y no compren discos de estado sólido grandes, ¿eh? Con 240 GB les sobra. Y si necesitan más grande, compren dos de 240 en vez de uno de 512. Sean inteligentudos. Así separan la lectura del disco rígido en dos buses distintos y por ciclos separados, y que pueden ser síncronos. Entonces su velocidad de lectura aumenta. Pueden leer dos lugares al mismo tiempo. Esa es otra. Si tienen para comprar disco rígido, da 2. Y si son M2, mejor, 2 M2. O sea, de eso tenés que comprarte 2. Siempre vienen con 2 slots. Si vas a comprar, de a 2. 2 de 240, 2 de 512, pero de a 2. Entonces, duplicás la velocidad de lectura. En uno instalás el sistema operativo y en el otro instalás todas las aplicaciones. Sí, lo que pasa es que hay gente que compra microprocesador y mother para hacer que su máquina sea más rápida y te salía mucho más barato. Te salía 5.000 pesos. Un disco rígido, estado sólido, sale 5.000 pesos. Salía. No, fíjate, no debe estar más de eso, ¿eh? 240. El de 120 está ese. No, a ver, me vuelvo loco. ¿Tanto aumentó? SSD, un Puede Blue. ser, los precios, digamos, varían todos los días. Claro, la semana pasada. Ah, me dice que 4.999 me sale un SSD. O sea, el primero que tiré. Supuestamente a mí me llegó un mensaje de un compañero que trabaja en el rubro que ya salieron los nuevos precios de informática según disposición del ministro de Economía. Supuestamente, no sé qué será de verdad. Excelente, pero ya que en Mercado Libre tengo disco rígido Kingston, duro, SATA, 240 GB, 3.600 mangos. A ver cuándo entrega. Pasá el link, profe. Mañana. Pero en serio, a ver, fíjense, no sé de qué tienda Sí, me es. sirve. No compren. 4.000 un SSD, vi ahí, sí. ¿Viste? Ah, ¿Viste? Ah, sí, posta, fíjense este, mire. No compren porque seguro que es trucho, pero está ahí, no se fue mucho eso. Yo la semana pasada compré uno por 6 lucas. Me salió uno de 240 Kingston. Bueno, una luquita te cobraron por las dos. ¿Ah? O sea que no tienen, a ver, si ustedes van a buscar un microprocesador y o dicen, no, necesito más memoria RAM, ¿tenés 8 GB de RAM? Ya está, ¿para qué quieres más? Si el problema es el disco rígido. O sea, vas a comprar 16.000 pesos de memoria RAM, puedes tener que comprar 2 de 8 para tener 16, porque las tuyas 2 son 2 de 4.
Vas a gastar 16.000 pesos y vas a seguir teniendo un disco rígido mecánico que sale 5.000. No tiene sentido. Y si quieren comprar el MADI del micro para que sea más rápido, que andás a ver cuánto sale un MADI de un micro, y lo ponen en la balanza contra 5.000 del disco rígido de estado sólido, ¿y cuál es la duda? Si sale 5.000 pesos y te hace 30 veces más rápida tu lectura de información, ¿cuál es mi próxima inversión? ¿No? No salen tan caros y no necesitan tanto tamaño. ¿Está? Bueno, mientras se van corriendo a comprar discos rígidos, nosotros con Seba los despedimos de acá. Esperemos que les haya gustado la clase. La clase que viene, valga la redundancia, vamos a practicar. Vamos a hacer muchos trabajos de consola. Excelente. Sí, chicos, acuérdense nada más de aquellos que no pudieron bajarse una imagen o que no instalaron, ténganlo ya preparado, ¿sí? Sí o sí, no, clase que viene, Octavio, Sí. para que, bueno, ya arranquen con las prácticas. Inténtenlo y si no pueden, el viernes que viene le damos una manita, pero nos empezamos de vuelta, pero no les puede ganar una computadora. Por favor, que no les gane. Tal Nos cual. vemos. Buen fin de.